¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a iniciar con la charla sobre el relé E300. ¿Ok? Mi nombre es Luis Mesa, soy el jefe de producto de la parte de potencia que incluye los variadores de velocidad, los soft starters y bueno, todo lo relacionado a los arranques directos y el control industrial. Lo que vamos a ver básicamente son cuatro puntos. Primero, los modos de arranque del motor, una comparativa entre ellos, los dispositivos de protección asociados al relé y después nos vamos a centrar en el relé E300, ¿no? Ahí es donde vamos a abarcar más. Y vamos a entrar también al web server como para que vean cómo se hace una configuración rápida del relé. ¿Ok? Eso lo que pretende hacer es una presentación más que nada del relé, que sepa los conceptos básicos de un arranque directo y qué protecciones debemos considerar. ¿Ok? Bueno, para comenzar, ¿no? Todos sabemos cómo es la curva de arranque de un motor, ¿verdad? Acá lo que he representado es tanto el torque como la corriente. ¿Ya? Si se dan cuenta, la corriente inicial que puede tener un arranque directo aproximadamente está en 6 veces la corriente nominal. Obviamente esto va a depender del motor, porque en algunos tipos de motores esta corriente nominal puede llegar hasta 10 o hasta 12 veces inclusive la nominal. Más de eso, difícil, no creo que realmente pase, pero usualmente debería estar entre 6 a 8 veces la corriente nominal. ¿Ok? Ahí hay que tener en cuenta algo, que como nosotros estamos insertando, digamos así, estamos acoplando de manera directa a través de un contactor con todo el voltaje, no hay ni una regulación, como es un arrancador suave, o un control, digamos, de la velocidad y el voltaje aplicado al motor, como es en el caso del variador de velocidad. Lo que vamos a tener son, primero, una corriente alta, que dependiendo si están bien seteadas o no las protecciones, puede ser que salte el interruptor principal, ¿no? Por una falla de la protección magnética o de la corriente instantánea que tenga. Si es un arranque que va a durar, digamos, cierta cantidad de tiempo, estamos hablando de más de 20 segundos, y no hemos considerado la clase, ahí debemos tener en cuenta que puede también saltar por una protección que se llama largo arranque. Corriente inicial lo que puede causar es un problema eléctrico dependiendo de si están bien o no seteadas las protecciones. Otro punto a tomar en cuenta es que al tener, digamos, un torque inicial fuerte, ¿no? Porque ya que estoy entrando con toda la corriente del arranque, lo que puede pasar es un estrés mecánico, ¿no? Y eso a la larga lo que causa es un, digamos, un daño mecánico en el motor, por ponerlo de manera general. Ya, entonces, recuerden que digamos, lo malo del arranque directo es ese punto, ¿no? Que puede llegar a tener una corriente alta en el arranque, que me va a causar daño en las protecciones, y lo otro sería el daño mecánico que puede causar al tener un torque inicial alto. Ahora vamos a ver un comparativo rápido entre todas las curvas de, ya sea de corriente, de tensión y de torque para los distintos tipos de arranque. Como podemos ver en la parte de tensión en un arranque directo, pues estamos entregando el 100% del voltaje, ¿no? Ya sea un estrella triángulo o un arrancador suave, esto va a ir de acuerdo a los tiempos. Un estrella triángulo es como si fuese escalonado, porque primero soy un modo de conexión al cual está aproximadamente un 60% del nivel de voltaje total, hasta que consiga ya tener un movimiento en el eje y luego ya hago el acople al modo triángulo, ¿no? Donde ya se le da el 100% del voltaje. ¿Ok? Ahora, al yo hacer esta inserción, digamos, brusca, ¿no? A cierto nivel, en este punto también va a haber un pico de corriente, el cual vamos a ver en la siguiente imagen. Con respecto a un arrancador suave, yo tengo la propiedad de que, bueno, al tener ya parte de los tiristores, digo, los SCRs, o bueno, el grupo de tiristores que están en antiparalelo, lo que voy a tener es un control sobre el voltaje. O sea, voy a dejar pasar la onda, dependiendo de la necesidad, ¿no?
justo voy a regular ese voltaje a la entrada. Ahora, ¿cuál sería el inconveniente acá con el arrancador suave? Que no tengo, bueno, si quiero comprarlo con un control con variador de velocidad, ahí lo que tengo es un torque alto en el arranque. En cambio, un arrancador suave, a yo limitar el nivel de voltaje a la entrada, lo que estoy también haciendo es reducir el torque que va a poder producir. Entonces, por eso el arrancador suave para aplicaciones de una alta inercia no es tampoco muy recomendable, ¿no? Como una solución óptima. Ahí ya deberíamos pensar en un arrancador a través de un variador de velocidad. Pero bueno, sigamos en la curva de tensión. Ahí podemos ver que con el convertidor de frecuencia o el variador de velocidad, lo que sí tengo es una regulación pues más fina al controlar netamente los IGBTs y al controlar el valor del voltaje a la salida, ¿no? La que está yendo el motor. Tengo un control total. Con respecto a la curva de corriente, acá justo les indicaba, ¿no? En un arranque directo lo que voy a tener es 6 veces a 8 veces o 10 veces, dependiendo del motor, de la corriente nominal en el arranque, hasta que se va estabilizando, ¿no? Hasta llegar a la velocidad nominal. Con respecto a la estrella de triángulo, en este punto que es el 75% más o menos de la velocidad es donde se hace el cambio para que pase pues estrella de triángulo y ahí es donde se tiene otra vez el pico. Obviamente es un pico mucho menor a comparación de un arranque directo convencional, ¿no? Entonces, este arranque estrella de triángulo me sirve justo para aplicaciones en las cuales hay mucha inercia y lo que quiero es iniciar el movimiento con menos voltaje para completarlo y no tener tanto estrés mecánico. Con un soft starter lo que voy a tener si es un arranque controlado, la corriente también va a depender realmente de la curva de voltaje, ¿no? Va a depender si yo le doy un voltaje inicial alto, va a ser muy parecido a un arranque directo. Si es una aplicación de bombeo y ventilación en las cuales yo puedo llegar a regularlo, no necesito tanto torque inicial, ahí es donde el soft starter saca a relucir sus propiedades y me va a hacer más efectivo en ese tipo de aplicaciones. Con respecto a un arranque por variador de velocidad, como vemos, la corriente nominal realmente es muy baja, ¿no? A lo más debería ser 2 veces la corriente nominal, 1.8, más de eso no debería dar, porque ya lo que debemos ver realmente es si está bien configurado el variador o si hay uno que otro parámetro que podemos mejorar en el modo de control, ya que el variador de velocidad lo que va a hacer es una diferencia, digamos, va a dividir las dos corrientes, la corriente que me va a generar el toque y la corriente que necesita para la ventilación del motor, y lo que va a tratar de hacer es maximizar, es optimizar, mejor dicho, el uso de esa corriente. Al final todo va a depender del modo de control. Y bueno, como vemos, ¿no? La curva del torque, básicamente tengo el torque al 100%, obviamente cuando tengo un arranque directo, dependiendo del arranque este de triángulo y el soft starter a la hora de regular el voltaje inicial, lo que voy a tener es justo un menor torque en el arranque, en este triángulo también, y luego cuando empalmo, pues le da con la mayor corriente posible, ¿verdad? En cambio, un variador de velocidad, bueno, el principal uso que se le da también es para arranques en aplicaciones de una inercia alta. ¿Por qué? Porque a lo largo del rango de la velocidad lo que voy a tener es un torque alto, el cual voy a poder disponer del 100%, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de utilizar un variador de velocidad en ciertas aplicaciones y también evaluar en cuáles me van a servir un soft starter y en qué aplicaciones yo puedo utilizar un arranque directo. Como sistema de protección general de los modos de arranque del motor, podemos ver que el arranque directo es el más sencillo, ¿verdad? Solamente necesito una protección contra cortocircuitos o contra corriente magnética. Necesito el accionamiento, que en este caso es un contactor, y un relé de sobrecarga. ¿Ok? Un relé que tiene que estar siempre lo más pegado al motor para poder hacer la protección de sobrecarga. Con respecto al arrancador suave, este relé, digamos que es un equipo externo, un arranque directo, acá ya se encuentra de manera embebida, por así decirlo, ¿no? Ya que el responsable de la protección total del motor debe ser el arrancador suave. Lo mismo en el caso del variador de velocidad. Por ende, la parte superior se va a limitar básicamente a una protección magnética, de ser el caso, aislar completamente el soft start a través de un conector de aislamiento,
fusibles ultrarrápidos para proteger la electrónica, ¿no? Ya sea del arrancador suave o del variador de velocidad, y nada más, eso es lo que se limita, ¿no? Un breaker de accionamiento, en este caso puede ser un portafusible, ¿no? En el cual ya tengo la protección también para la parte de electrónica del variador, y ya vos abajo no necesitaría algo adicional, ¿no? Como para que tenga un modo de funcionamiento básico, ¿no? A eso se le pueden agregar más opciones, quizá un relé de monitoreo de voltaje y demás, ¿no? Pero bueno, para poder arrancarlo, eso es lo mínimo que necesitaría. Entonces, a la hora de hacer una comparativa entre los arranques, como podemos ver, el arranque directo es una solución más simple, ¿no? Siempre voy a tener el torque máximo aplicado, porque lo que estoy haciendo es disponer de toda la corriente. Obviamente no hay ninguna regulación de velocidad ni nada de eso. Pero, digamos, lo malo de tener el torque máximo es el desgaste mecánico, ¿no? Porque muchas veces no, quizás no es necesario que a la hora de arrancar el motor tenga todo ese estrés. El problema también con el arranque directo, dependiendo justo, me va a hacer de que sea un arranque en el cual yo pueda sacarle provecho para monitorearlo, o si estoy utilizando sencillamente un bimetálico o un autético sin necesidad de algún tipo de comunicación, va a ser un trabajo aislado, ¿no? Con respecto al arrancador suave, bueno, es un método también sencillo, solamente va a funcionar el arrancador suave en el arranque y la parada. Luego, en unas condiciones normales, lo que va a hacer es bypasearse, nada más. Es una configuración sencilla, no requiere realmente de mucha ingeniería. Y lo que sí, a comparación pues, de un variador de velocidad, el tamaño es reducido, ¿no? Cuando yo había decidido, digamos, pasar a un nivel de arranque con electrónica de potencia, el arrancador suave tiene un nivel reducido en cuanto al espacio que va a ocupar. Es eficiente también cuando se arranca a plena carga, ¿no? Y sobre todo es que este sea arrancador suave va a ser más recomendado para aplicaciones de bajo torque, ¿no? Ahí es donde puedo tener un cierto ahorro de energía. Y bueno, un variador de velocidad, que tengo todas las prestaciones de tener un control todo el rango de la velocidad, disponer del torque en todo el rango de la velocidad también. Obviamente va a mejorar la eficiencia justo por eso, pero el problema va por el impacto en la calidad de energía que va a tener. Y ahí yo necesito evaluar si es que es necesario un filtro armónico a la entrada, si es necesaria una reactancia de línea para igual minimizar el tema de los armónicos o de los picos de corriente, y a la salida agregar ya sea ciertos filtros para no dañar el aislamiento del motor, ¿no? Entonces son todas esas consideraciones que uno debe tener dependiendo de lo que se necesite. Vamos a entrar rápidamente a lo que son los dispositivos de protección para un motor, como para entender también un poco de qué se trata o cómo es que debemos dimensionar ciertos elementos, ¿no? Algo rápido, nada más. La norma, ¿no? El artículo 430 de la ANEC me habla de que debo tener, bueno, de que un arranque directo va a estar compuesto de 4 elementos. El primero, que es el desconectador. El segundo, que va a ser la protección contra corrientes magnéticas o contra corriente de cortocircuito. El segundo, que va a ser el accionador, el controlador, que en este caso para un arranque directo sería el contactor, ¿no? Donde yo tengo el control del arranque directo. Y por último, y lo que va a estar siempre más pegado al motor, la protección de sobrecarga, ¿no? La protección térmica que va a tener el motor. Entrando a esos 3 puntos, yo para poder saber, digamos, para poder dimensionar todos estos elementos, debo partir primero de la corriente del motor. ¿Y cómo tengo la corriente del motor? Bueno, puedo tenerla de 3 maneras, ¿verdad? La primera es a través de un analizador de redes, si es que por ahora no tengo la placa de datos, puedo tomar los datos y ver más o menos en el arranque y parada cuánto es lo que consume, y por ahí yo debo saber, para mi aplicación, cuánto es la corriente que tiene el motor. Quizá el motor es mucho más corriente, o sea, más dicho, puede soportar mucho más corriente, pero si no tengo otro dato adicional, ese sería un buen camino como para tratar de poder dimensionar las protecciones de ahí en adelante, ¿no? Saber cómo reacciona a plena carga el motor que yo tengo. Lo siguiente sería, obviamente, y también es lo más óptimo, con la placa de datos del motor. En la placa de datos me va a indicar los valores nominales con los cuales fue diseñado para corriente, voltaje, potencia, los RPM, el número de polos, las protecciones inclusive, ¿no? Ahí también me indica la protección de largo arranque. Todo eso lo puedo sacar tranquilamente de la placa de datos del motor. Y si por A o B no tengo la placa del motor, porque a veces por A o B es un diseño, ¿no? O sea, yo voy a partir desde un diseño, no desde un proyecto. No necesariamente es un motor que yo lo voy a comprar, recién lo voy a mandar a comprar.
quiero saber más o menos cuánto es la corriente. Bueno, podemos calcularlo, sí, pero ya de por sí la NEC también me define una tabla bueno, va a estar definida la corriente para ciertos voltajes de los motores de inducción. Esta es la tabla, ¿no? La tabla 430, del artículo 430, la tabla 250, en el cual me va a indicar ya, por ejemplo, para 100 HP a 460, la corriente nominal que va a tener el motor va a ser de 124 amperios. Y va a apreciar bien, pero voy a hacer un pequeño zoom a la tabla, para que el último valor sea justo el que les mencioné, ¿no? Si bien en la parte final dice 100 HP, lo unen con la columna de 460, me sale 124 amperios, ¿no? Y esa es una forma rápida de saber la corriente para cada potencia del motor que yo tenga, que se encuentra dentro de la tabla. Esta tabla va hasta 500 HP. A partir de ahí es donde yo puedo comenzar a realizar mi diseño, ya que ya tengo la corriente a plena carga de mi motor, ¿verdad? O de la carga que voy a controlar. Entonces, comencemos. Primero, con respecto al interruptor de protección de motor, la norma habla, o bueno, mejor dicho, yo puedo definir realmente qué tipo de protección voy a necesitar. Para lo que son protecciones de arranque motor, este conectador y este Short Circuit Protection Device, lo que van a hacer es juntarse, ¿correcto? Yo generalmente voy a tener ya sea un guardamotor, si es que en caso quiero obviar este relé de sobrecarga, o un breaker acá, ¿ya? Un breaker, un contactor y un relé de sobrecarga. Este breaker, ¿cómo lo debo elegir? Debe ser elegido tal que, digamos así, la corriente magnética del motor pueda ser protegida por ese interruptor. Ahora, recordemos que en los interruptores, en la mayoría de casos, ya está dependiendo de lo que yo elija, obviamente, ¿no? Si yo elijo ya un termomagnético, inclusive, va a estar fijo a 13 veces la corriente nominal, ¿verdad? La protección magnética. En cambio, en un interruptor en el cual es netamente protección magnética, ¿no? O un guardamotor que netamente tiene protección magnética, lo que puedo tener es una protección, una regulación magnética de la misma para poder hacer la protección. Se recomienda, obviamente, que el interruptor que yo tenga voz arriba sea solamente protección magnética. ¿Por qué? A ver, vamos a volver acá. Porque ¿qué pasaría si yo tengo la protección térmica también? Que imaginemos para este motor de 100 HP, estamos hablando de 124 amperios, yo por A o B le puse un interruptor de 125. Y mi relé va a ser regulable, pues, no sé, de 100 a 200. Yo puedo llegar a cometer el error de esta protección tenerla quizá muy distendida y acá tenerla muy junta, ¿verdad? O sea, mejor dicho, muy cercana a la carga final, a la carga del motor. ¿Esto qué va a provocar? Que cuando ocurra un error, mejor dicho, cuando ocurra una sobrecarga, cuando comience a aumentar la corriente del motor, la protección que va a disparar no sea la del relé de sobrecarga, sino sea la protección del breaker, y lo cual me va a sacar todo el tablero. Esto no debe ser así. El dimensionamiento justo está hecho para poder tener una respuesta rápida e inmediata en el relé de sobrecarga y posteriormente en el circuit breaker, porque el circuit breaker lo único que me debe llegar a proteger es la corriente magnética, ¿no? Bueno, en este caso sería ante un cortocircuito, ¿correcto? Entonces hay que tener muy en cuenta esta regulación, que es cierto, sí, que este breaker puede llegar a proteger ante, digamos, corrientes elevadas de cortocircuito, pero no debe interferir en la parte térmica, ¿ok? A lo largo del tiempo, ¿no? Ya en esta zona de acá para adelante, no debe llegar a proteger el motor. El único encargado de proteger el motor en toda esta zona va a ser el relé de sobrecarga. Como les dije, va a depender de lo que yo elije. Si es que yo elijo un guardamotor que ya va a reemplazar el relé de sobrecarga, ahí sí necesitaría dimensionarlo bien, tanto para que proteja en la parte térmica como en la parte magnética. Es decir, que el valor de corriente del motor, ¿no? Debería estar dentro del rango. Si es que tiene un factor de servicio de 1.15, ahí sí la corriente del motor por 1.15 debería estar en ese rango. Debemos asegurar eso para asegurar la protección. En el caso, bueno, del breaker, ¿qué me hizo, qué me indica la NEC? Bueno, primero lo que ellos, hay que acordar de algo, ¿no? Dependiendo de la protección que yo utilice, por ejemplo, acá me voy a ir, ¿no? Voy a suponer que tengo un motor convencional y ahí está, Full Load Current Brake Instantaneous Step Brake. Esta de acá
esta es la protección magnética, la protección instantánea que va a tener, o que debería tener el interruptor que yo elija, ¿verdad? O sea, debe cumplir que sea, en este caso, 8 veces la corriente nominal del motor. Entonces, es decir, y ojo, con eso asegurarse para la protección magnética de que esté dentro de los valores del motor. ¿Ya? Siempre tiene que ser mayor a eso y sobre todo asegurar que sea estándar lo que yo le voy a elegir. Entonces el procedimiento va a ser el siguiente. Primero, en la tabla, ¿no? La 430, 250, lo que voy a hacer es elegir el FLA o el FLC, ¿no? El Full Load Ampere o Full Load Current del motor que yo estoy seleccionando, ¿no? Supongamos que sea, como les dije, ¿no? De 100 HP. Si es de 100 HP, estamos hablando de 124, correcto, 124 amperios. Entonces acá me dice, ¿no? De acuerdo a la tabla 430-52, está acá, calcular la protección requerida. Entonces, estamos hablando de 124, que es 8 veces, ¿no? 800, estamos hablando de 8 veces, podemos hablar de 992 amperios. Esta es la protección magnética que debería tener y por ende el interruptor que yo elija debería ser mayor a estos 900 amperios que yo pude hacer en el cálculo, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso. Si solamente vamos a tener la protección magnética, lo que yo debo elegir es el inmediato superior al cálculo que me va a dar. Y sin embargo, si yo lo que voy a hacer es seleccionar una protección térmica, ahí yo voy a elegir ya el 1.25, que es lo que usualmente consideramos, ¿no? El valor mínimo para poder dimensionar los interruptores. Con respecto a la protección térmica, 1.25 de la corriente nominal por el factor de servicio, o el service factor, y eso lo debo ir de acuerdo a la tabla, ¿no? Acá es donde voy a seleccionar dependiendo de los valores estándares. Por ejemplo, supongamos que me salga, ¿no? Para este caso, a ver, 125 por 1.15 que sale el factor, y a esto le doy un 25%. Estamos hablando de 179 más o menos. Entonces, en este caso, el de 200 amperios me serviría para poder seleccionar para la protección. Recordar que toda protección térmica es regulable, ¿no? Generalmente se va a regular dependiendo del modo de protección desde 0.4 a la corriente nominal, ¿no? A 1, o también desde 0.8, ¿no? Dependiendo de la protección que yo necesite. Entonces, acá la NEC también me habla de estos pasos a seguir para poder dimensionar bien, ya sea para una protección magnética como una protección térmica, el circuit breaker, ¿no? Lo mismo si es que yo voy a proteger, ya sea con fusibles ultrarrápidos o con fusibles convencionales, lo mismo voy a llegar a considerar. En este caso, acá tengo todas las protecciones, ¿verdad? Fusibles ultrarrápidos, fusibles que tienen sí el delay regular, la protección magnética y la protección térmica. La norma, acuérdense de algo, la NEC siempre se va a sobreproteger. Cuando yo quiero dimensionar una protección térmica en la NEC, me va a indicar 2.5 veces la nominal o 250%. Acá estamos hablando de casos muy extremos. Realmente acá en Perú lo que utilizamos, ¿no? Lo que la mayoría utiliza es el 125%. Entonces hay que tener en cuenta eso de ahí. Como máximo, puedo irme al 250%. Como máximo. En algunas tablas ustedes van a ver, ya sea de nuestros catálogos, ¿no? De todos los catálogos de Rockwell, me van a dar dos valores. El valor máximo y el valor óptimo, que están justo en relación a estos dos factores, a 125% o a 250%. Con respecto a la corriente magnética, para este tipo de motores regularmente se considera 8 veces, ¿no? 800%. Ahora ya vamos a hablar un poco más rápido sobre el relé de sobrecarga, ¿no? ¿Para qué me sirve un relé de sobrecarga? Como indican, va a ser la protección del motor ante cualquier sobrecarga que va a tener. Entonces, esta debe ser capaz de poder proteger el motor ante distintas situaciones de la variación de la carga, ¿no? Ahora vamos a ver qué protecciones tenemos. Pero bueno, básicamente justo lo que me va a permitir es tratar de minimizar, o bueno, tratar de proteger esta corriente que yo puedo tener a lo largo del tiempo, de acuerdo a su curva, ¿verdad? Una curva de esa clase 10, clase 20, clase 30, una curva inversa del tiempo, es que él va a llegar a proteger. ¿Con el fin de qué? Con el fin de proteger los bobinados, ¿verdad?
Obviamente esto es regulable, ¿no? Como les dije, esto es completamente regulable y va a depender de la corriente del motor, de, digamos, de la sobrecarga que yo quiera colocar, ¿no? Para poder proteger. Acá, como podemos ver, las clases de disparo comunes que sabemos son de 10, 15, 20 y 30, ¿no? Dependiendo si es un arranque en frío o un arranque en caliente. Entonces, ¿cómo es que yo defino qué clase, verdad? Acá justo me habla de la cantidad de segundos máximos que puede llegar a durar el arranque. Porque ¿qué pasaría si es una carga que tiene mucha inercia y que demora, digamos, en completar el arranque? O sea, que la corriente, mejor dicho, que desde que se arranca hasta que llega a la corriente nominal pasa un tiempo regular, ¿no? Justo como pueden ver, ese es el eje del tiempo, este es el eje de las cuántas veces la nominal, ¿no? El porcentaje superior de la nominal en el arranque. Entonces supongamos que yo tengo un arranque que venga, pero para completar, ¿no? Para llegar justo a la corriente nominal, va a pasar más de 20 segundos, y sin embargo yo elegí uno de clase 10. Es muy probable que salte la protección antes, que esta curva, a la hora que recién está terminando de completar el arranque, se encuentre y mande a proteger. Entonces, esa es justo la regulación que yo debo tener. Va a depender netamente del tiempo que va a demorar el arranque. Y acá ya se sabe justo para aplicaciones, ¿no? Si yo tengo una aplicación de muy baja inercia, bueno, aplicaciones resistivas, con el clase 10 va a ser suficiente. Aplicaciones de cierta inercia, ya sea bombeo, ventilación, 15, 20 podría ser ideales, ¿no? Si tengo una aplicación sí que el arranque va a durar más, todavía va a tener una corriente alta y después va a comenzar a bajar, ahí es donde se activa la clase 30, ¿no? Como para hacer un resumen de los relés sobre cargas, bueno, que tenemos como solución, ¿no? Como solución anterior al E300, para que puedan ver. Acá, esto usualmente se utiliza con los contactores NEMA, ¿ya? Con esos contactores NEMA que son, pues, estos completamente robustos, completamente desarmables, generalmente vienen con un relé de aleación eutéctica, ¿ya? ¿Cómo es que va a funcionar o cuál es, digamos, lo que lo hace único o el diferenciador que tiene? Es el tipo de soldadura que tiene la aleación, ¿ya? Dentro justo de los calefactores. Entonces, básicamente, bueno, como indica acá el texto, a medida que la corriente se va a mover a través del calentador, la soldadura se va a llegar a calentar hasta justo alcanzar el punto de fusión. Y ahí es donde va a llegar a disparar, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer, obviamente, se cambia instantáneamente de sólido a líquido, y lo que va a hacer es que va a permitir que el mecanismo abra el contacto y por ende salte la protección, ¿no? Ese es su modo de funcionamiento, seguramente es un modo de funcionamiento netamente físico. No hay nada de parte electrónica acá, no hay nada configurable. Todo va a depender justo de esta aleación. Después ya pasamos a los relés bimetálicos. Acá ya podemos tener una cierta regulación, ¿verdad? Porque justo con lo que vamos a llegar a regular es cuántas veces la corriente, o mejor dicho, cómo va a llegar a proteger la corriente nominal, ¿verdad? Yo tengo desde 1.1 a 1.5 con respecto al FLA para poder mover la protección. Entonces, bueno, el relé metálico ya sabemos cómo funciona, ¿no? Son básicamente un heater, ¿no? Un elemento calefactor, que lo que va a hacer es calentar esas tiradas bimetálicas y de acuerdo a eso se van a flexionar y bueno, van a hacer el punto de disparo, ¿no? Otra cosa más, que estos relés usualmente están diseñados para clase 10, ¿ok? Para clase 10. Entonces, si uno necesita que sea uno de clase 20, clase 30, lo que hace es sobredimensionarlos. Ya hay que tener en cuenta eso de ahí. Y luego ya pasamos al aire los relés electrónicos, y acá entra el E300. Bueno, con todo el desarrollo de la electrónica, lo que ha traído consigo también es que estos relés sean cada vez de menor tamaño, sean mucho más compactos, y de acuerdo al diseño que tenga de cada fabricante, puede ser ancho, en unos casos, en nuestro caso está relacionado con la parte de la profundidad. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar, pero en nuestro caso los módulos se van a unir unos a otros, este, y va a aumentar la profundidad más que el ancho, ¿no? Esto me va a permitir un ahorro sustancial de espacio, ya que el espacio que usualmente tenemos en una gaveta de SSM, en un tablero, generalmente lo dimensionamos por el ancho o por el alto que puede llegar a ocupar, no tanto por lo profundo, porque ya son estándares. Estamos hablando de ya sea una columna de 20 pulgadas con 14 utilizable, o en un tablero convencional de 600 milímetros, 800 milímetros, ¿no? Eso no es tanto. Ahí el diseño va más
por qué tanto puedo aprovechar el ancho o el largo del tablero, ¿no? El espacio útil que yo tengo. Acá, bueno, el modo de funcionamiento ya es netamente electrónico, ¿no? Yo voy a tener sensores de corriente, el cual van a ir al microprocesador, y a partir de ahí, él con una lógica lo que va a permitir es abrir o cerrar unos contactos que va a tener. Ahora vamos a ver un poco más en detalle este relé de sobrecarga y ya entramos un poco más en materia, ¿no? Lo anterior fue más introductorio. Características de este relé de sobrecarga. Bueno, este es el relé E300, que a su vez es posible trabajarlo con una estación de operador o una estación de diagnóstico que va en puerta. Eso me va a permitir, si todo este arranque, compuesto por un guardamotor, un contactor y el relé, ¿no? Va a estar dentro de una gaveta de CCM o dentro de un tablero, esto lo puedo poner en la parte exterior para poder configurar desde ahí el relé, hacer pruebas, porque a partir de estos botones yo puedo mandar a arrancar, parar, reset, cambiar de local remoto, sin necesidad de estar aperturando, ¿no? Como era antes. Entonces, dentro de las características que tiene, pues es un relé inteligente, es un relé modular, ¿no? Ahorita vamos a ver los módulos que tiene. El rango que tiene para hacer una lectura directa de corriente va desde 0.5 hasta 200 amperios. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si yo tengo un arranque que es mayor a 200 amperios? ¿Es posible utilizarlo? Sí. En este caso ya no sería una lectura directa, es decir, que no pasaría la fuerza completa, o sea, esos 200 amperios a más a través de él, sino con unos sensores de corriente, unos transformadores de corriente externos. Y esos transformadores irían conectados hacia el relé para poder hacer la lectura y por ende la protección. Obviamente escalado, ¿no? Estamos hablando ya de una escala, un relé a 5 amperios, ¿verdad? Si estoy en 400, va a ser uno de 400 a 5 y acá se hace la regulación propia. Este relé lo que va a integrar también es tener una protección de corriente y voltaje. Ahora, ¿cómo le saca mayor provecho? Al yo tener ya la lectura de corriente y voltaje para poder proteger, además lo que voy a tener y lo que voy a, digamos, el paquete completo que voy a tener sería que este relé me va a servir como un medidor de energía. Al yo tener corriente y voltaje, puedo leer la potencia y puedo leer la energía. Entonces voy a tener un completo monitoreo de la carga. ¿Ok? También viene, dependiendo del módulo de protección que yo tenga, la protección de temperatura, ¿no? A través de PTC, una protección de falla tierra adicional de la que ya viene embebida. ¿Ok? Eso también vamos a ver. Y bueno, muy independiente de eso, se pueden agregar inclusive módulos a los costados de entradas y salidas digitales o analógicas. El módulo de comunicación, ahora vamos a verlo también, es un módulo Ethernet de doble puerto, ¿no? Que va a permitir hacer un tipo de conexión tipo Daisy Chain o quizá uno de anillo. Y además tiene un web server embebido, en el cual vamos a ingresar justo en la parte de chat. Entonces, para presentarles el relé, este relé va a constar de 3 módulos, ¿ok? Básicamente el módulo de sensado va a ser el encargado de hacer la lectura de la corriente, ¿ya? De la lectura de la corriente, en caso de analizar el voltaje, la lectura de voltaje, y si también tiene una protección a tierra asociada, va a ser lo mismo. Él se va a encargar de toda la parte de potencia. Después va a venir un módulo de control, así se le llama, en el cual van a estar las entradas y las salidas, ¿ok? Todas las entradas y las salidas digitales, las salidas tipo relé que yo pueda tener, ya sea también las entradas para el sensor PTC, o si es que yo necesito tener una mejor, una mejor sensibilidad para la protección de falla tierra, es posible colocar un toroide externo y ese cablearlo acá, a este módulo de control. Ahora vamos a entrar un poco en detalle. Y bueno, el módulo de comunicación, ¿no? Que como vimos, nativamente va a ser con Ethernet IP, pero también es posible cambiarlo para tener una comunicación serial a través de devices, ¿no? Vamos a entrar un poco en detalle cada uno de los módulos. Estos módulos sensados van a venir, digamos, en 4 presentaciones, básicamente. Uno, va a ser posible acoplarlo directamente a los contactores IEC que tenemos, ¿no? Que son los 100E. Otro que va a ser pass-through. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de acá va a llegar a pasar los cables de fuerza, ¿no? Eso también va a ser compatible para con otro tipo de contactores en los cuales no voy a, digamos, conectarme, pero voy a pasar los cables a través de ahí. Otro que va a ser compatible ya no con los contactores IEC, sino con los contactores NEMA que tengamos. ¿Ok? Y hay otra versión en la cual ya
va a venir el relé con terminales. ¿Eso para qué? Eso también puede acoplarse indistintamente de la marca del contactor que yo tenga, ya que está con terminales, lo que voy a hacer es conectarme, bueno, conectar del contactor de control, ¿no? Del arranque directo de cualquier marca que yo tenga, ahí pasar a través del relé E300, ¿no? Dentro de las protecciones que tiene este módulo de sensado, dependiendo del modelo, va a tener solamente la protección de corriente, y lo otro va a ser corriente y también falla tierra. Y el último, bueno, el que generalmente estamos comenzando a promocionar más, es este acá, ¿no? El módulo de sensado que viene con las tres protecciones: voltaje, corriente y falla tierra. En cuanto a las versiones de corriente que voy a poder tener para poder seleccionar, tengo cuatro, ¿no? De 0.5 a 30 amperios, de 6 a 60, 10 a 100 y 20, 200 amperios. Con esto cubro un rango amplio de arranques, ¿verdad? Porque con este de 20 a 200 amperios, lo que yo puedo llegar a tranquilamente es tener este mismo módulo de sensado, ya sea para arranques de 50, 60, 70, 100, 150 y 200 amperios sin ningún problema. Entonces, esto va a depender justo de la fineza, de la protección que yo necesite, de la potencia, ¿no? del motor, pero yo voy a tener cuatro rangos amplios para poder seleccionar y estos tres tipos de protecciones que voy a tener. Esa solo corriente, corriente falla tierra y el que ya incluye el voltaje. Con respecto al módulo de entradas y salidas, ¿cómo es que se dimensiona y qué versiones tenemos? Bueno, básicamente lo que voy a tener van a ser dos tipos de módulos de entradas y salidas, o módulos de control. Sea uno que sea netamente entradas y salidas digitales, ¿ok? Y ahí la selección va a depender del voltaje que yo necesite. Es decir, antiguamente, ¿no? Esta versión del relé E300 está reemplazando nuestros antiguos relés electrónicos E3 Plus. Esos usualmente trabajaban en 24 BS, y si es que yo quería alimentarlos con una tensión alterna, lo que era necesario es comprar un módulo aparte, ¿verdad? Para que puedan conectarse. En este caso, no, en este caso yo elijo ya el módulo de control con el voltaje que yo requiero. Si es que voy a trabajarlo con 24 BS, tengo la opción de que me venga con 6 entradas y 3 salidas, o 2 entradas, 2 salidas. Igual, para 240 va a depender de cuántas entradas y salidas tengo, y para 120. Es decir, yo tengo los tres rangos de los tres tensiones más utilizadas, ¿verdad? Y si es que yo quiero que tenga, no solamente sea de entrada y salida, sino también esté asociada a una protección. Es decir, ¿esta protección a qué se refiere? Para tener una entrada PTC, ¿no? O para tener un sensor de falla tierra externo. Ojo que acá hay que verlo como módulo independiente, ¿no? Ya habíamos hablado de que este módulo de sensado, hay un módulo de sensado, un modelo de módulo de sensado que viene ya con su protección de falla tierra. Es decir, que él ya no necesita un toroide. Si es que yo elijo este módulo de sensado con protección de falla tierra, ya no es necesario comprar un toroide ni nada para poder conectar. Y acá tranquilamente yo puedo solamente comprar el módulo de entradas y salidas digitales. Ya no el de falla tierra, porque la protección de falla tierra va a ir directamente en el módulo de sensado. Él va a ser el encargado de tener esa lectura, ¿no? De la corriente falla tierra. En cambio, si es que yo solamente he elegido una protección de corriente convencional en el módulo de sensado, o elegí la que tiene falla tierra, pero necesito mayor sensibilidad, es decir, estamos hablando de 25 mil amperios, ahí sería necesario, sí, tener un transformador toroidal, ¿no? Un transformador externo toroidal de falla tierra, y lo cableo directamente a mi módulo de entradas y salidas que voy a elegir de acuerdo a la tensión. Recordad que ahorita este módulo de control ya está en su serie B. Es decir, lo que ha hecho primero es justo mejorar esta susceptibilidad que tenía entre corrientes de alta frecuencia, RFI, ¿no? Entonces ya tiene un módulo, digamos, ya tiene una protección en cuanto a RFI mediante unos condensadores. Lo que va a hacer es justo limpiar, digamos, de cualquier otra señal que puede llegar a meterse en estas entradas y salidas y generar un falso contacto, un falso cierre, ¿no? Y bueno, cuando hablamos ya del módulo de comunicación, tengo tres versiones, ¿no? Uno que va a ser DeviceNet, otro que va a ser Ethernet, como E300 tal cual, y otro si es que yo solamente necesito un módulo de configuración de parámetros, ya sea a través de un USB para conectarlo a mi computadora, yo puedo comprar el E200, ¿no?
que básicamente es el mismo relé, pero solamente que no tiene un módulo de configuración, sino se comunica a través de USB a la computadora y con nuestro programa de CSW, que es libre también, es posible configurar. Entonces eso va a depender de lo que el cliente necesite realmente, ¿no? Disculpe. Veamos las arquitecturas que podemos hacer o los módulos adicionales que podemos tener en este relé 300. Como pueden ver, este relé, bueno, visto de frente, acá ya están los tres módulos, ¿verdad? El módulo de sensado, el módulo de entradas y salidas y el módulo de comunicación. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo necesito agregar más entradas, ¿no? Estoy haciendo parte de una lógica y necesito agregar más entradas. Porque recuerden algo, este Relay 300 tiene un Device Logics. ¿Qué es un Device Logics? Es digamos, es como tener un PLC embebido, que es la inteligencia que le da todos los productos de Rockwell Allen Bradley, ya sea variadores, ya sea soft starters. Entonces, yo puedo hacer unas pequeñas lógicas aisladas sin necesidad de tener un PLC pequeño para eso. Todo lo puedo llevar al relé, ¿no? Al relé 300 o mi variador, dependiendo del equipo que esté usando, y hacer esta pequeña lógica, ¿no? Estos restrictivos de campo, que por ejemplo pueden ser, no sé, si es una faja, tengo un pull cord, por ejemplo, lo puedo cablear igual al relé como un fallo externo, o si quiero discriminar, es decir, llevar por comunicación y saber que se activó el pull cord, o saber que se llevó otro tipo de entrada, lo puedo hacer también, sin ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces, para eso es que me sirve poder expandir hasta 4 módulos adicionales, ya sea con entradas y salidas digitales, con entradas o salidas analógicas, en este caso si es que necesito, llevar quizás sensores RTDs de protección del motor, lo puedo hacer sin necesidad de colocar un PLC. Puedo agregar, dependiendo de la cantidad, supongamos que acá tengo, no sé, 3 entradas, ¿no? Imaginemos que tengo 8 RTDs, ¿ya? Simplemente con 3 módulos de entradas analógicas lo puedo llegar a ingresar en mis 8 RTDs y todo esto se va conectado en el bus. Esto es un bus a través de un cable RJ45 que tiene las entradas, ya es un bus de comunicación interno, no tiene nada que ver con la comunicación Ethernet IP o con la conexión device, ¿no? El módulo de entradas y salidas del relé 300 tiene este bus de comunicación para poder agregar esos módulos y estén todos en el mismo bus. Ahora, ¿qué más puedo agregar? Bueno, puedo agregar esa estación operador, como les dije, ¿no? Bueno, esa es una estación de diagnóstico. ¿Por qué diagnóstico? Porque a través de la pantalla yo puedo visualizar qué entrada o salida está activada, puedo visualizar la corriente, el voltaje, los valores de potencia, y todo es configurable. Es decir, yo puedo configurar qué es lo que quiero o qué parámetro quiero que se vea. Quizá no necesito solamente la corriente, el voltaje y la potencia. Quiero además agregar la cantidad de horas de funcionamiento del motor y los estados de entradas y salidas. También lo puedo agregar para que él, después de cierto tiempo, ¿no? Va refrescando la pantalla. Primero me muestra la corriente, pasa un tiempo, me muestra el voltaje y así me muestra los valores que yo necesito. Ya se va a comportar como un medidor multifunción, ¿no? Que usualmente la pantalla va refrescando y van pasando los valores. Acá es igual. Ya yo puedo seleccionar, es completamente configurable. Si es que yo voy a utilizar solamente un módulo, ¿ya? De entradas o salidas y una estación operador, a través de este bus es posible, sin ningún problema, sin necesidad de agregar una fuente de alimentación. Pero si yo ya voy a necesitar 4 entradas, o mejor dicho, 2 módulos adicionales a más, sí es necesario alimentar este bus, ya a través de esta fuente de poder, ¿no? Que es una fuente de poder interna. ¿Ya? Entonces, va a depender de eso, básicamente. Hay que tener en cuenta algo más, que esta estación operador no solamente me va a servir para visualizar estos parámetros, ya sea arranque, parada, estados, valores, sino también lo que hace es una copia de seguridad. Es decir, si es que yo tengo ya un programa en el Relay 300, acá puedo guardar el backup del programa. Si por A o B pasa un corto, pasa algún punto y yo tengo que reemplazar el relé, voy, lo reemplazo por uno nuevo y como acá está almacenado el programa, lo que puedo hacer es descargar el programa. O es más, si ya configuré un arranque, ¿no? Y guardé el programa, hice el backup del programa acá, ¿no? En esta pantalla, y voy a comprar un arranque de backup, ya que lo voy a instalar pues al costado del tablero. Simplemente estación de diagnóstico la desconecto,
la llevo en el nuevo relé y hago la descarga del programa. Entonces, acá esto ya me sirve como un portador o como un portable para poder llevarlo de puerta en puerta y hacer la descarga. Su tamaño no es tan grande, estamos hablando de unos, a ver, ¿cuánto puede ser? 7, 8 centímetros por 10 o 12 centímetros, ¿ya? Ese es el tamaño de la estación operador. ¿Cómo puedo llegar a configurar este relé E300? Bueno, hay tres maneras, ¿no? Ya sea a través del CCW, ¿no? Dependiendo de la comunicación, a través del web server que tiene embebido, que ahorita justo voy a probarlo. ¿Cómo es este web server embebido? Acuérdense, cuando ya te viene con, digamos, compramos el módulo de comunicación Ethernet, yo le voy a poder asignar un IP. Y yo en mi buscador, si es que me conecto punto a punto, es decir, con un cable UTP desde el relé a mi laptop, simplemente en el buscador voy a poner la dirección que le asigné al relé y me va a cargar el web server, en el cual yo voy a tener todos estos parámetros, voy a hacer un pequeño zoom acá, para poder configurar y monitorear, ya sea de corriente, de voltaje, de potencia, las configuraciones de comunicaciones, de las salidas, del device logics, para poder hacerlo. El device logics, ¿qué es? Como les dije, es un modo de configurar, hacer una lógica interna en el relé. Esto es posible hacerlo justo en bloque de funciones o también a través del ladder, ¿no? Me parece que últimamente ya estamos solamente en bloque de funciones, que es obviamente mucho más accesible que tener un ladder, pero algunos todavía están relacionados con el ladder. Ahí puedo llegar a colocar módulos, ya sea de contadores, de temporizadores, para poder hacer una lógica. Y obviamente los módulos booleanos para que me pueda permitir hacer una lógica, ¿no? Y además, algo adicional que tiene es que tiene 54 modos de operación preconfigurados. Es decir, acá, cuando yo me voy ya a comandos, ¿no? A este punto que dice comandos, yo solamente voy a elegir un modo de configuración que, por ejemplo, puede ser un arranque full voltage no reversing, ¿no? Un arranque directo sin inversión de giro, y él automáticamente ya tiene unas entradas y salidas designadas para que hagan la protección como el control. Ya manden a cerrar el contactor y tengan la confirmación del arranque, ¿no? Si es que yo necesito que tenga feedback o no. Y yo no tengo que estar entrando punto a punto para configurar las entradas, para configurar las salidas, no. Solamente selecciono uno de los modos. Es más, dentro de los modos está para que el arranque pueda ser por comunicación, puede ser a través de la estación de diagnóstico que hemos visto, ¿no? Que ya tiene los pulsadores, o también puede ser a través de las entradas y salidas. Es decir, si yo tengo en el panel del tablero o de manera remota pulsadores, ¿no? Para la operación, ahí es donde yo puedo hacer la selección. Y rápidamente ya hice la configuración. No me demoré nada. No tengo que estar asignando punto a punto. Ya esos modos de preconfiguración lo que hacen es ahorrarme todo ese tiempo. Y lo mismo pasa si es que quiero un arranque ya con inversión de giro, un estrella triángulo o uno de dos velocidades, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta potencialidad que tiene el equipo para poder mejorar, digamos, mi arranque. Cuando ya hablamos, como les dije, este E300 lo que ha venido en el mercado es hacer a reemplazar a los E3 Plus, la tecnología pasada. Es posible hacer una configuración rápida del E300 cuando voy a migrar del E3 Plus al E300, poniéndolo en un modo que se llama modo emulación E3 Plus, en el cual es como un plug and play. Lo que voy a hacer es simplemente retirar el E300, digamos, retirar el E3 Plus anterior, colocar el E300, colocarlo en modo de emulación del E3 Plus, ¿no? Como indica acá en la pantalla, y automáticamente ya va a ser compatible a través de devices sin ningún problema, ¿no? Entonces, es una configuración rápida para no hacer, cuando no dispongo de mucho tiempo para hacer la configuración y quiero hacer esta migración de manera directa. A través de acá, obviamente ya después, dependiendo de la cantidad del device, de los parámetros que quiera llevar, ya puedo hacer una integración completa del E300, ¿no? Para poder aprovechar mejor todos los dispositivos. Ya que cuando está en modo emulación, esta pantalla HMI no, no me va a funcionar para poder ver los parámetros, sino va a indicar solamente el módulo emulación. Sí me va a poder hacer la operación, ya sea de parada, stop, local, remoto, reset, pero no voy a tener los parámetros de monitoreo. Ya hay que tener en consideración eso de ahí.
para tener todo y trabajarlo de manera normal, tengo que hacer la integración como si fuese el E300 y no solamente en un modo de emulación. Entonces, cuando hablamos, bueno, de las protecciones que tiene, digamos, el relé E300, lo que podemos observar es que tiene lo que hemos visto, ¿no? Tanto la protección falla tierra, como la protección de sobrecorriente, protecciones de voltaje, protecciones de potencia. Como para hacer un resumen básicamente de lo que hemos estado viendo ahora, son las funciones de diagnóstico, ¿no? Que están asociadas, que son el estado del dispositivo, digamos, el histórico de las fallas. Además, lo que va a tomar es una captura de ciertos valores en el momento que ocurrió la última falla. Además, eso lo puedes llevar por comunicación o lo puedes ver a través de los parámetros para verificar cuánto fue la corriente, cuánto fue el voltaje a la hora de la falla. ¿Ya? También te va a indicar, poder probar también el número de arranques, el tiempo de reinicio después de una sobrecarga. Como hemos revisado los modos de configuración, es muy usual si es Ethernet a través de el USB embebido, ya sea un estudio 5000 o a través de la estación de diagnóstico, ¿no? Que yo puedo llegar a configurar. Y si es que no tengo una comunicación, si es que compré el módulo que solamente es a través de USB, lo puedo hacer a través del CCW, que es un programa libre que tenemos. Como diferenciadores, ¿qué es lo que podemos resaltar? Es que hasta 200 amperios el relé va a ser capaz de tener una lectura directa para poder hacer las protecciones. Y de ahí puedo llegar hasta 5000 amperios a través de sensores de corriente. ¿Ok? Y obviamente esos sensores de corriente, dependiendo si yo puedo llegar a trabajarlo tanto en baja como en media tensión, al yo tener solamente la lectura de corriente a 5, puedo llegar a hacer las protecciones. Lo otro que diferencia al E300 es lo compacto que es, ya que como hemos visto, este relé no crece tanto a lo ancho ni a lo alto, ¿no? Solamente el módulo de sensado va a ser quien le dé esa figura, esa forma, pero después va a ser netamente en la profundidad, porque cada módulo de entradas y salidas va a ir uno encima de otro, ¿verdad? Un módulo de entradas y salidas y encima el módulo de comunicación. ¿Ya? Entonces hay que tener eso en consideración. Eso es lo que quería presentarles. A ver, ahora voy a entrar al web server para que puedan... A ver, este es el módulo, bueno, mejor dicho, ahorita yo estoy conectado a un relé 300 que tiene la dirección 192.168.135, ¿no? Y este es el web server embebido que tiene, ¿ok? Acá es donde yo voy a poder acceder a los parámetros, ya sea de corriente, de voltaje, de potencia, de energía, y además también voy a poder acceder a los parámetros de diagnóstico. Por ejemplo, acá podemos verificar la conexión que tienen, ¿no? Acá es donde yo puedo llegar a configurar, ahorita está en DHCP, yo le puedo asignar una IP estática y puedo llegar a variar la IP que tenga, ¿no? Además, qué es lo otro que puedo llegar a ver? A ver, vamos a ver. Como pueden ver, yo puedo llegar a navegar ya sea en los parámetros tanto del dispositivo, de corriente, voltaje, hacer selecciones del comando, todas las protecciones que yo puedo llegar a configurar. ¿Ya? Como pueden ver, como está dentro pues, del Google Chrome, es una forma fácil de poder visualizar los parámetros. ¿Okay? A ver, ahí está, como les indiqué, ¿no? Dentro de acá es donde yo puedo llegar a monitorear ya sea los parámetros del dispositivo, la corriente, obviamente ahorita no lo tengo conectado a una carga, ¿no? Porque si no acá me indicaría los valores en amperios, ya sea de las corrientes de las fases, ¿no? Bueno, de las líneas, el porcentaje con respecto al FLA que yo le he indicado, el promedio, ¿no? La corriente de falla tierra, ¿no? Y el porcentaje de desbalance. Lo mismo para lo que es el voltaje, me muestra el voltaje fase-fase, voltaje de línea con respecto al neutro. Si hay un tema de desbalance, también me lo va a mostrar. Y bueno, con respecto, como les dije, ¿no? Lo que es potencia, el factor de potencia también, lo que es potencia reactiva, aparente, la real, y bueno, los datos de la energía, ¿no? También es donde me va a llegar a poder monitorearlos. Además, los valores también de los módulos analógicos que yo pueda llegar a agregar. Eso es lo que le decía, ¿no? Este trip snapshot lo que va a hacer es, ante una falla, automáticamente el relé, como primer parámetro de diagnóstico, lo que va a hacer es tomar, capturar el valor de qué cosa. Las corrientes, como vemos acá, la corriente por fase, ¿no? Ya sea L1 por línea, L1, L2, L3.
la capacidad térmica utilizada, es decir, supongamos que la capacidad térmica sea, no sé, esté al 80%, lo que me va a indicar es de que obviamente estaba llegando ya casi al límite, ¿verdad? La corriente de falla tierra en ese momento, el voltaje, ¿no?, de las fases, y bueno, los parámetros de potencia y factor de potencia. Todo eso es lo que me va a indicar o lo que va a tomar como captura ante una falla. Acá en comando es donde les dije que es posible llegar a tener una cierta operación a través de Ethernet. Si es que yo quiero hacer un reset del trip, acá le pongo trip reset, le voy a aplicar y lo que va a hacer automáticamente es resetear un fallo. ¿Ok? Y esto justo es lo que les indiqué, ¿no? Los preseteos de configuración. Todos estos son los módulos de operación que tienen. Como le dije, están básicamente divididos en tres partes. Ya sea los que comienzan con NET, para lo que es comunicación, OS con la estación de operador, y LI o lo que son entradas y salidas cableadas. Es decir, si yo voy a utilizar pulsadores de entradas y salidas, ya sea a 2 hilos, es decir, un contacto mantenido, o ya sea a 3 hilos, 2 pulsadores, ¿no? Uno de parada y otro de arranque. Y los modos de configuración, ¿no? El que es un arranque directo, forward, sin feedback y uno con feedback. ¿Qué quiere decir que tenga feedback? La confirmación del arranque. Es decir, que una entrada sea la configuración del arranque, el contacto auxiliar del contactor de fuerza que ha cerrado, que esté confirmando que ha arrancado el motor, ¿no? Yo puedo hacer mi arranque, ya sea con ese feedback, con esa confirmación de arranque o no. Antes lo que hacía era que esa confirmación iba a un PLC, el PLC a su vez también evaluaba otros restrictivos de campo para poder ya no mandar a disparar, ¿no? Y si veía que no tenía el feedback, lo que mandaba era mandar a disparar el relé y que salte la protección. En este caso, todo ya lo hace el relé de 300. ¿Ok? Igual si tengo un arranque reversible, un arranque de 2 velocidades, una estrella delta, todo es posible hacerlo con el relé. Y en las tres modos, ¿no? Cableado a través de la estación de operador o a través de la comunicación, ¿ya? Y acá, cuando es comunicación, también tengo dos versiones, ¿no? Comunicación, ya sea en la operación como en el control. Acá que la operación sea a través de la estación operador, o que igual sea por comunicación, todo lo que son protecciones, pero la operación va a ser a través de las entradas y salidas, ¿no? Entonces, es un mix que ya tiene que es muy poco probable que no lo utilices. Es decir, si es que por A o B, el modo, el diagrama unifilar, el diagrama de control que has elegido, va a ser muy difícil que no encaje en alguno de estos modos de configuración. Por acá, básicamente, voy a elegir a uno, ¿no? Elijo a uno, por ejemplo, voy a suponer que estoy utilizando el de 3 hilos. Le doy a aplicar y ya está, ya se configuró. Yo, si es que tuviese ya botones, ya estuviera todo cableado, ya puedo comenzar a dar el arranque y la parada sin ningún inconveniente. ¿Ok? Y si quiero revisar las protecciones, digamos que están configuradas, me voy acá donde dice Overload Setup, y acá es donde yo puedo llegar a configurar ya sea el FLA, o mejor dicho, la corriente a plena carga del motor, la clase de disparo, si el reset necesito que sea manual o no, ¿no? Bueno, la cantidad de fases que voy a utilizar, sea monofásico o trifásico, porque también me sirve para utilizar protección en motores monofásicos, y lo que es los niveles de alerta, ¿verdad? A ver. Y en Device Setup, como pueden ver, es donde yo voy a habilitar qué disparo necesito. Por ejemplo, acá está deshabilitado el disparo de falla a tierra, pero ¿qué pasa si yo lo necesito? Bueno, lo activo. Y además hay dos protecciones que son muy importantes para poder utilizar, el stall y el jump, ¿ya? Uno va a ser la protección de largo arranque, así también conocida, que es justo lo que les mencionaba, que por ejemplo, cuando mandan a arrancar y por A o B debería arrancar en 10 segundos como máximo y por A o B está demorando mucho más, la protección térmica no la va a haber, ¿verdad? Porque la protección térmica va a llegar a actuar dependiendo de la clase de protección que tenga, con una curva inversa por el tiempo. Pero ahí es donde va a actuar esta corriente de largo arranque, que muy pocas veces se llega a configurar, pero es muy útil para proteger justo con esta corriente magnética del motor.
Y bueno, y lo otro es el jam o el atascamiento que puede tener en plena operación. Si por A o B, en menos de 2 segundos después que arrancó, la corriente se dispara ya sea hasta 600%, 400% en un corto tiempo, ahí obviamente la protección térmica a veces no le llega a ver porque lo que está esperando es justo su curva inversa del tiempo y va a esperar un poco más de tiempo para poder protegerlo. Ahí no va a saltar esa protección térmica convencional de sobrecarga, la que tiene que proteger es a través del jam o el atascamiento. Entonces, todas esas son configuraciones, o mejor dicho, protecciones que tiene el relé, pero que a veces no se utiliza, más que nada por desconocimiento. Entonces hay que tener en consideración esto para hacer una plena configuración del relé. Después vamos a hacer otro webinar ya hablando sobre la configuración netamente del relé. Bueno, ya estamos llegando a las 4:10 de la tarde. Acá lo que, bueno, pretendía explicarles era un poco sobre todo los arranques directos, presentarles bien el relé de 300 y para que vean los parámetros que tiene, ¿no? Todo lo relacionado, ya sea el voltaje, la potencia, aquí es donde eligen, ¿no? Todos los parámetros que se pueden ver en pantalla, ¿verdad? Todos pueden llegar a ser configurables. Ok, entonces, bueno, espero que hasta ahora, bueno, les haya servido este webinar. Voy a ver si es que tenemos alguna consulta, pero igual cualquier consulta que tengan va a ser, ya sea por correo, absuelta, ¿no? A ver, acá hay una pregunta, me dice Rosendo Zapata, una consulta, ¿el módulo de comunicación del E300 viene en Profibus o solo Ethernet? No, mira, realmente este relé 300 fue conseguido para que trabaje en Ethernet, ¿ya? Después ya se hizo la versión del módulo de comunicación en DeviceNet. Que tenga un módulo de comunicación Profibus no se tiene pensado. O sea, no es algo primordial, no es algo que va a estar desarrollado. Porque la cantidad de datos que puede llegar a manejar, como puedes ver este relé 300, ya sea por los módulos de configuración, por los parámetros de diagnóstico, por los parámetros de protección que tiene, ese triple snapshot, los parámetros de energía que puede llegar a comportarse como un medidor de energía en un momento también, eh, no lo puede llegar a soportar una comunicación serial. Si es que yo deseo jalarlo o integrarlo por comunicación, la comunicación serial va a ser limitada bueno, otro relé convencional, ¿no? Ya sea un relé de protección normal que solamente me indica corriente, voltaje y el estado, si es que falló, no falló, bueno, uno que otro parámetro. En cambio, a través de Ethernet es donde se le puede sacar mayor potencial al equipo al tener una masiva cantidad de datos, poder distribuirlos bien y poder tener un perfecto monitoreo. Es por eso que sinceramente no va a estar orientado a tener un módulo Profios, ¿no? Ya estamos mirando hacia adelante, sabemos que el Ethernet es el futuro y ahí es donde se ha proyectado este relé. Bueno, muchas gracias por todo. Espero que hayan disfrutado la charla. Se nos ha ido muy rápido el tiempo, pero bueno, hemos abarcado por lo menos lo que había indicado, ¿no? Muchas gracias a todos.